Que el Señor les bendiga ricamente. Como siempre, es un privilegio el poder compartir en esta nueva jornada, ¿verdad? La palabra que el Señor tenga para nosotros el día de hoy, y estamos absolutamente seguros que Él quiere crecer en todos y cada uno de nosotros, y Él anhela, por sobre cualquier otra cosa, que nosotros seamos beneficiarios de todo lo que Él ha dispuesto para nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que no es más que la vida preciosa de Él y todo lo que ella incluye. Todo lo que la vida de Cristo es, efectivamente es lo que el Señor tiene previsto y provisto para todos y cada uno de nosotros, con la gran esperanza de que en este tiempo ya de alguna manera podemos nosotros ir tomando conciencia de la realidad de Cristo en nosotros, pero también la esperanza viva de que efectivamente todo lo que Cristo es tiene que ir siendo reemplazado por lo que nosotros efectivamente hemos vivido en nuestra primera experiencia en el hombre adámico, en la carne, en la que nos encontramos todavía, pero que sin embargo, por la gracia de Dios, hoy podemos ir permitiendo efectivamente que Él vaya tomando gobierno, ¿verdad? En nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestra voluntad y todo lo que somos, porque finalmente el Señor nos creó para su gloria, para que expresemos su gloria, para que manifestemos su gloria. No olvidemos que la Escritura nos dice claramente que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso significa que en algún momento nosotros efectivamente estuvimos en esa perspectiva que el Señor quería, que expresemos y manifestemos la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo ahora nos restituye a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es más que la expresión de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. La gloria de Dios no es más que Cristo mismo expresando, manifestándose, alabando, ¿verdad? Y agradando al Padre en todo. Así que ahora tenemos esa vida preciosa, la vida de Cristo en nosotros, la cual nos ha sido dada para que podamos efectivamente nosotros glorificar a nuestro Padre. Es maravilloso ver, como hemos estado de alguna manera mirando en estas semanas, cómo la Escritura definitivamente tiene como propósito central el poder dar testimonio de Cristo. La Escritura tiene el propósito de hacernos ver a Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la narrativa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre tiene que ver con el hecho de revelarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el que definitivamente, eh, ¿verdad? Hoy mora dentro de cada uno de nosotros, y a quien el Espíritu Santo quiere que efectivamente todos nosotros lo vivamos, todos nosotros lo experimentemos. Y cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, de donde vamos a sacar algunas porciones del día de hoy, y les invito a que lean este libro es un libro profético, porque desde el principio hasta el final, básicamente lo que pretende y lo que nos muestra, ¿verdad? No es más que experiencias actuales nuestras, ¿verdad? De esta vida que Cristo efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. El libro de Deuteronomio tiene muchas sombras o muchas figuras de esta realidad espiritual, y evidentemente pues es por eso tan importante el que prestemos atención a estos libros en el Antiguo Testamento, que tienen ciertamente para nosotros una revelación, ¿verdad? Y una confirmación de la obra redentora de Cristo, ciertamente a nuestro favor. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, una vez que efectivamente están cerca los israelitas de entrar a tierra prometida. Y no olvidemos que para nosotros la figura de tierra prometida no es más que la vida que se nos prometió, la vida de Cristo, cuando Cristo dijo: yo he venido para que tengáis vida. Ese era el propósito central, ¿verdad? De toda la idea o la narrativa que estaba colocando efectivamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y en este caso en el libro de Deuteronomio, porque esta nueva tierra a la cual tú y yo hemos sido llamados, ¿verdad? No es más que la vida que el Señor nos ha dado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la vida que ahora todos de alguna manera podemos comenzar a echar mano y experimentar.
Es una vida que nos fue legada desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al libro de Efesios, y es una vida a la cual tú y yo hoy podemos tener acceso. Así que no tiene que ver con una mejora de nosotros mismos, no tiene que ver con un esfuerzo particular por nosotros ser mejores o distintos o cambiar, sino que tiene que ver por un trabajo, una obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que por supuesto tiene que dar sus frutos, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y esos frutos no son más que la propia vida y el carácter de Cristo formándose dentro de todos y cada uno de nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, ¿verdad?, llegan a un punto en donde el pueblo iba a entrar, ¿verdad?, a tierra prometida. Y aquí Moisés, que es una figura clarísima de lo que Cristo es. De hecho, el propio Moisés dijo que Dios levantaría un profeta, ¿verdad? Digamos, como él, en el sentido de que tendría más o menos esta misma perspectiva de guiar al pueblo hacia la tierra prometida, y este profeta ciertamente al cual él se refería no era más que Cristo, que por supuesto es nuestro Señor y nuestro Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y aquí viene un tema muy importante. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora, el apóstol, perdón, el profeta, o en este caso Moisés, llega a este punto después de casi 40 años de haber estado dando vueltas en el desierto. Y después de que, como todos nosotros sabemos, el pueblo de Israel, si algo mostró durante esos 40 años, no fue necesariamente fidelidad, al contrario, fue un pueblo que permanente y continuamente estuvo desertando, estuvo violando la ley de Dios, y bajo ninguna circunstancia tuvo la capacidad permanente y continuamente de mantenerse en el pacto, mantenerse en los 10 mandamientos y mantenerse en el pacto que Dios efectivamente había puesto en medio, ¿verdad?, de él y su pueblo. Si nosotros somos capaces de poder cumplir todos los mandamientos que Dios nos da, entonces solamente tenemos algo, ¿verdad?, que recibir. Y no es más que bendición,
gracia y gozo de parte de Dios para nosotros, para nuestras familias y para nuestra descendencia. Pero lo triste de todo esto es que ciertamente, ¿verdad? Como la propia escritura lo muestra y como Dios también lo sabía, el hombre natural, ¿verdad? El que nos representa a nosotros en el desierto, el pueblo de Israel que salió directamente desde Egipto, este pueblo natural, este hombre natural, este Israel natural, no tenía la capacidad, ¿verdad?, de poder cumplir los mandamientos de Dios por constitución, por ADN espiritual. Es decir, el primer hombre, Adán, ¿verdad?, al haber sido constituido pecador y al haber sido desterrado, porque la escritura dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Desde Adán hasta el último hombre que salga de esa dinastía, ciertamente trae el mismo sello. Todos nosotros absolutamente pecamos en Adán. Por tanto, todos nosotros portamos una naturaleza que es contraria a los mandamientos de Dios. Portamos una naturaleza que generalmente, ¿verdad?, se resiste efectivamente a hacer la voluntad de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios, por más que quiera hacer la voluntad de Dios. A pesar que la escritura dice que la carne ni quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Pero si alguien quisiera hacer la voluntad de Dios, tampoco pudiese hacer la voluntad de Dios, porque, ¿verdad?, la escritura y los mandamientos son espirituales y nosotros somos carnales vendidos al pecado, nos dice la escritura. Pero aquí el punto central es que ciertamente Moisés, sabiendo que efectivamente ellos no eran capaces de poder cumplir los mandamientos, eh, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 6, se nos muestra algo importante y maravilloso para ti y para mí en el día de hoy, que el único que es capaz de poder generar en nosotros la naturaleza que puede cumplir los mandamientos de Dios, la naturaleza que puede amar a Dios por sobre todas las cosas, la naturaleza que está dispuesta ciertamente a entregar todo por Él, es, ¿verdad?, obra de Dios y del Espíritu Santo. Y volvamos a leer lo que dice aquí el versículo 6 de Deuteronomio 30. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y claro, como es una obra de Dios a nuestro favor, y ahora nosotros evidentemente tenemos el privilegio de saber que el Señor consumó esta obra en la persona de Jesucristo. Así como en Adán todos somos considerados pecadores, en Cristo todos somos de la misma manera considerados justos. La escritura nos dice que tal el hombre terrenal, así también los terrenales. Que cual el hombre espiritual, así también los espirituales o los celestiales, refiriéndose a Adán y a Cristo. Es decir, cada uno de ellos representa una raza, ¿verdad? El primer hombre representa efectivamente a la raza adámica, a la raza anímica, a la raza que de alguna manera tiene énfasis en el alma. De ahí que la escritura nos dice que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Realmente el hombre es capaz de poder sacar, ¿verdad?, un cierto tipo de vida, que es la vida psuge o la vida psique, que viene directamente desde nuestra alma. Y esta vida es la que generalmente, pues, todos nosotros estamos viviendo. Una vida que está centrada en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que deseamos. Una vida que generalmente está gobernada, ¿verdad?, por nuestro propio entendimiento y que de alguna manera tiene conciencia de su existencia a través de los cinco sentidos. Pero sin embargo, nuestros cinco sentidos no son capaces de poder entender efectivamente el mundo espiritual. Pero sin embargo, en la misma analogía, desde la perspectiva de Jesucristo, ¿verdad? Todos aquellos que estamos en Cristo
que desde la perspectiva de Dios fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Esta no fue una obra ni tuya ni mía. Es decir, el Señor nos tenía a nosotros planificados para que ciertamente seamos miembros del cuerpo de Cristo y para que seamos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús, para que Él sea nuestra vida y para que esa vida espiritual comience a ser una experiencia, ¿no es cierto?, subjetiva en todos y cada uno de nosotros. La obra que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en esta tierra, que fue una obra objetiva, que fue una obra que recoge la historia, que fue una obra que de alguna manera se puede narrar, ciertamente tiene una repercusión en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, en experiencias subjetivas. El Señor lo que quiere es que el Cristo que efectivamente vino a este mundo, el Cristo que pudo cumplir, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, el Cristo que se mostró justo delante de Dios, fue el único hombre que jamás pecó. Ese mismo Cristo que murió por todos nosotros, que entregó su cuerpo para que todos nosotros efectivamente podamos recibir su vida, para que todos nuestros males le sean traspasados a Él y todos sus bienes nos sean traspasados a nosotros. Ese es el trabajo que hizo Cristo por nosotros. El que fue a la cruz del Calvario, el que fue entregado por nuestras transgresiones, pero el que resucitó para nuestra justificación, dice la Escritura. Ese Cristo que resucitó, ese Cristo glorioso que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás, que venció al mundo, es el Cristo que ahora viene efectivamente a hacer morada dentro de todos y cada uno de nosotros en nuestro espíritu. Y a esto es lo que se refiere la Escritura en este versículo 6, cuando nos muestra la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Mire, vamos a volver a leer nuevamente el versículo 6. Y la palabra dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Así que cuando nosotros efectivamente, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Ahora, el poner nuestra confianza en Cristo viene desde una revelación de parte de Dios. Esta no es una herencia religiosa, no es algo que se enseña normalmente, ¿verdad?, en alguna clase bíblica o se enseña en cualquier ambiente religioso. No, esto es algo que a nosotros nos viene desde la revelación del Espíritu, entendiendo que efectivamente nosotros somos pecadores, entendiendo que nosotros estamos descalificados delante de Dios, entendiendo lo que el pueblo de Israel no entendió durante 40 años, que era imposible que ellos se comprometan en su carne, ¿verdad?, a cumplir los mandamientos de Dios, porque simple y sencillamente no los podían cumplir. Pero sin embargo ellos desconocían esta realidad. Y aquí uno de los graves problemas que tenemos nosotros en nuestra actual comunión o relación con Dios, porque todavía muchos de nosotros creemos o entendemos, ¿verdad?, que nuestra relación con Dios tiene que ver directamente con nuestro comportamiento. Y si es que el Señor no genera la obra en nosotros, como en el caso de Deuteronomio, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? ¿Para qué el Señor tiene que hacer este trabajo dentro de cada uno de nosotros? Para que amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si Dios no hace la obra en nosotros, hermanos, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios por nosotros mismos. Ahora, esta perspectiva de la circuncisión, evidentemente, la vemos replicada, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, en Filipenses 3:3, la Escritura nos dice algo maravilloso, porque nosotros somos la circuncisión. Fíjate, aquí se nos aclara esta profecía, ¿verdad?, que efectivamente estaba trayendo Moisés para todos y cada uno de nosotros, ahora, para este tiempo, para ti y para mí. Dice la Escritura hoy, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira qué maravilloso, ¿no? Es decir, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, el capítulo
30, versículo 6 del libro de Deuteronomio, que habla de que y circuncidará Jehová tu Dios, ¿verdad? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, ¿no es cierto? Apunta efectivamente a todos y cada uno de nosotros por la obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Es decir, si el Señor no viene a circuncidarnos, si el Señor no viene, como vamos a ver en el versículo siguiente, a echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal, porque finalmente esta es la circuncisión, entonces nosotros jamás vamos poder agradar a Dios y vamos a estar dando vueltas en el desierto de nuestra alma 40 años, como el caso de los israelitas, en donde ellos se relacionaban con Dios en función de su propia justicia. Ellos querían establecer su propia justicia delante de Dios. Ellos querían efectivamente, cuando de alguna manera vengan al trono de Dios, justificar la razón por la cual Dios les debería amar, Dios les debería perdonar, Dios les debería dar salvación. Y la razón es, ¿verdad?, cuán bueno soy, la razón es cuánto he intentado cumplir tus mandamientos, la razón es cuánto me he esforzado para agradarte. Y la razón es que no existe razón si es que efectivamente nosotros nos estamos enfocando en nosotros mismos para intentar recibir de parte de Dios efectivamente gracia y misericordia. De allí que el Señor tiene que hacer la obra directamente a nuestro favor. Fíjate, hablando de la misma circuncisión, en Colosenses 2:11 nos dice la Escritura también algo maravilloso, que en Él nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano. La circuncisión hecha de mano, pues fue la circuncisión que efectivamente mandó, como todos nosotros sabemos, Dios a Abraham, ¿no es cierto?, en su momento, y que los israelitas pues ya la cumplían por básicamente cultura, ¿no? Dice, en él también, en Cristo, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ya no es una circuncisión hecha a mano. Ya no son, ¿verdad?, la realidad de las cosas naturales a las cuales ahora nosotros hacemos alusión en la propia Escritura. Ya nosotros no conocemos a Dios en función de la carne, sino que conocemos a Dios en función del Espíritu. Y es por eso que dice el Señor que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son los que adoramos a Dios en espíritu. Ahora, esto es fácil decirlo, pero en la práctica el espíritu es alguien que es Cristo mismo, que es la vida de Cristo en nosotros, que tenemos que conocer. Nosotros estamos habituados a nosotros mismos. Es muy sencillo hablar de nuestra manera de pensar, es muy sencillo hablar de nuestras emociones, es muy sencillo hablar de nuestros deseos, pero hablar ya del espíritu, efectivamente, el espíritu es alguien que ahora tenemos, es alguien que ahora somos, pero es alguien que tiene que ir levantándose dentro de cada uno de nosotros. Comentábamos en los días pasados que muchos de nosotros, pues bueno, tuvimos conciencia de nosotros mismos, de nuestra vida en la carne, muy posiblemente cuando teníamos 4 o 5 años. Cuando teníamos meses o teníamos 1 añito o 2 añitos, ni siquiera nos acordamos. Eso no significa que no existíamos, significa que existíamos, pero que no teníamos conciencia de nosotros mismos. Esta es una analogía de la vida en el espíritu. Muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, pero todavía no somos conscientes de esa vida. A pesar de que para el Señor estamos vivos, sin embargo, no tenemos conciencia de la vida de Cristo en nosotros. Tú recordarás, ¿verdad? Si haces una trazabilidad de tu historia natural humana, seguramente, ¿verdad?, vendrán a tu memoria algunos episodios de las primeras cosas, ¿verdad?, que te hacen tener conciencia de ti mismo, cualquier cosa que sea. Pues desde allí tú tienes conciencia de ti mismo. Desde allí tú recién comienzas de alguna manera a estar habituado a la vida y al hombre que hoy te acompaña. Una vida que ha ido creciendo, una vida que ha ido madurando, pero una vida que tú recibiste absoluta y completa el momento en que naciste. Cuando tú naciste, recibiste
todos los músculos de tu cuerpo. Lo que pasa es que esos músculos se han tenido que ir desarrollando en el espacio y en el tiempo en la medida en que tú has ido madurando. Pues lo mismo nos sucede a nosotros en la vida espiritual. Es necesario que, ya que hemos recibido la vida completa espiritual de Cristo, absoluta, completa, no hay nada más que nosotros necesitemos recibir de Cristo. Por ejemplo, muchos de nosotros, y me incluyo efectivamente en el tema, muchas veces le hemos pedido al Señor que nos dé paciencia. Muchas veces le pedimos al Señor que nos dé paz. Muchas veces le pedimos al Señor que nos dé gozo. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé amor. Y le pedimos a Dios que nos dé todas las cosas que ya nosotros tenemos y somos. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé paciencia, es porque todavía no se ha revelado en nosotros la vida que tiene la paciencia, la vida que es la paciencia, que es la vida de Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué resta? Nada, que esa vida madure dentro de cada uno de nosotros, porque en la medida en que esa vida madura, ¿verdad? El carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, santidad, justicia, verdad, y todo lo que Cristo es va a aflorar dentro de cada uno de nosotros. Así que lo que nos conviene a ti y a mí es que esa vida madure en nosotros. No nos conviene que nosotros seamos mejores. No nos conviene que nosotros de alguna manera, ¿verdad?, mejoremos en cuanto a nuestra posición con los demás. Pues bueno, está bien si lo queremos hacer. Pero eso no cambia en absoluto nuestra relación con Dios. Y ese es el punto al cual quiero ir. Lo que nos conviene a nosotros es que experimentemos la vida del Cristo que el Señor depositó a un altísimo precio para rescatarnos a ti y a mí. Lo que importa verdaderamente es que esa vida crezca en nosotros. Y como decía el propio apóstol Pablo, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era verdaderamente, ¿verdad?, la meta, el deseo, el anhelo del apóstol Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, esto es lo que tú y yo necesitamos. Yo no necesito que el Señor venga a resolverme problemas materiales, económicos, familiares, relacionales, personales. No, yo requiero que la vida de Cristo se levante en mí porque esa vida incluye todo aquello que no tengo. Esa vida incluye todo aquello que anhelo. Esa vida incluye el que se eche fuera de la vida adámica que hoy nosotros estamos experimentando, que es una vida de escasez, una vida de enfermedad, una vida de dolor, una vida de luchas, de dificultades y de pruebas. Una vida que el Señor efectivamente no quiere que la tengamos. El Señor lo que quiere es que la vida de Cristo que está dentro de nosotros se desarrolle para que podamos enfrentar, mientras estamos en esta tierra, todas las circunstancias, luchas, dificultades y problemas que tengamos. ¿Qué prefieres tú? ¿Que se te resuelva un problema económico, verdad? En donde el Señor permita que te llegue algo de dinero para que estés tranquilo. ¿O prefieres, verdad, tener la vida, verdad, que es capaz de poder multiplicar los panes y los peces? ¿O prefieres aquella vida que fue capaz, verdad, de poder multiplicar valores inclusive económicos para pagar los impuestos cuando el Señor le mandó a Pedro que vaya hacia una pila y saque del estómago de un pez, verdad, una moneda para poder pagar el impuesto que tenían que pagar? Porque el Señor está por encima de las circunstancias, de los problemas y de las luchas. Nosotros, lo hemos dicho varias veces, es como que si tuviésemos a la gallina de los huevos de oro y realmente nosotros estamos enamorados de los huevos de oro y no de la gallina que los pone. Realmente, si efectivamente sabemos que aquí lo que vale es la gallina porque es la que pone los huevos de oro, entonces ¿a quién debemos querer? ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos cuidar? ¿A quién debemos anhelar es esa vida? ¿No es cierto? Y la cuidaríamos y la vestiríamos y la guardaríamos porque es la que efectivamente nos da los beneficios. Esto simplemente como una idea, como una analogía. Si la vida de Cristo es la gallina que pone los huevos de oro, ¿por qué nosotros nos enamoramos de el valor agregado y no de quien lo hace?
El Señor desea que nosotros nos enamoremos de Él, que nosotros nos enamoremos de la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros, porque esa vida incluye todo lo que tú y yo necesitamos y más allá de lo que podríamos comprender y entender es nuestra verdadera necesidad. En Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pues esto es lo que el Señor hizo y esto es lo que tiene que ver justamente con el versículo 6 de Deuteronomio 30. Otra vez lo leo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas a fin de que vivas. ¿Cuál es el propósito del Señor? El Señor aquí nos muestra algo maravilloso. El propósito del Señor es que vivamos. Y es que, hermanos, si nosotros entenderíamos que una vida que no tiene a Cristo es una vida muerta, el problema central de nuestra escasez, el problema central de nuestro dolor, de nuestra lucha, de nuestra dificultad, tiene que ver básicamente con los residuales de la vida, entre comillas, que es muerte, en la cual nosotros nos encontramos viviendo y experimentando. La vida que no tiene a Cristo simplemente es muerte. Señor Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida. La pregunta es, ¿cómo Él viene a ofrecernos vida si estamos vivos? No, es que la realidad es que nosotros, si no tenemos la vida que es una persona, la vida que es Cristo, entonces por analogía y por decantación estamos muertos. Y la pregunta es, ¿la muerte qué nos puede traer? ¿Qué buenas cosas nos puede traer la muerte? Hoy ya no es un tema de bendición y maldición. Esto estaba muy arraigado en el Antiguo Testamento, en donde nosotros estamos esperando la bendición y estamos esperando la maldición. El Señor Jesucristo cambió la perspectiva de bendición y maldición, ¿verdad? Por señales, lo que la gente llamaba bendición, lo que la gente llamaba milagros en el tiempo de Jesucristo, el Señor lo llamaba señales. Es decir, cada vez que el Señor permite el que tú y yo, porque todavía el Espíritu Santo ciertamente sigue obrando a nuestro favor, permiten que se nos pueda dar o hacer un milagro, cualquier cosa que llamamos milagro o bendición. El Señor simple y sencillamente le llama una señal que apunta a Él, una señal que apunta a Él, porque el Señor quiere que nuestros ojos y nuestra mirada espiritual no apunte a la dádiva, no apunte a la solución del problema o de la escasez que en este momento nosotros podemos estar viviendo, sino que la escasez y el problema que estamos viviendo no es más que un síntoma de la falta de la vida que tú y yo tenemos ya en nuestro espíritu viviendo. Nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna, echar mano de la vida de Cristo que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Y este es un trabajo diario. Este es un trabajo permanente en donde tenemos luchas, en donde hay tentaciones, en donde hay dificultades, en donde nos paramos, en donde caemos, en donde retrocedemos, en donde adelantamos. Pero siempre estamos de la mano con el Señor. La semana pasada veíamos el Salmo 73. Cómo a pesar de que muchas veces nuestros pies se han deslizado, cómo muchas veces, ¿verdad? A pesar de no pensar como el Señor piensa o de no entender como Él entiende, con todo Él siempre nos ha tomado de su mano. Y con todo nosotros siempre regresamos a Él. Porque ¿quiénes somos nosotros si no tenemos a Cristo en nuestra propia vida? ¿Quiénes somos nosotros si no somos capaces de poder reconocer, ¿verdad? La vida que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es una vida eterna. Pero es una vida que hoy tú y yo ciertamente requerimos desesperadamente echar mano de ella. Por eso el Señor nos recuerda en este versículo que en aquel entonces todavía era una profecía que apuntaba a Cristo. Ahora resulta que nosotros tenemos la profecía hecha realidad. Ahora el Señor nos recuerda, ¿verdad? Porque para nosotros ha sido escrita
efectivamente esta profecía. Para ellos era algo que todavía no entendían. Ahora ya nosotros podemos entender que se trataba de una persona, se trataba de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Mira lo que dice: cuando efectivamente el Señor circuncida nuestro corazón, cuando el Señor hace la obra, se va a ir esperando una respuesta de parte de nosotros. Versículo 10 dice: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué antecede a obedecer a la voz de Jehová tu Dios? Antecede la obra de Cristo. Primero tiene que Cristo intervenir en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, para que efectivamente en nosotros se despierte, ¿verdad?, este oído espiritual, se despierte este ojo espiritual que comienza a verle a Él y que comienza a anhelarle a Él, que comienza a querer servirle a Él. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos lo decía de esta manera: yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Eso decía él. Fíjate que él llegó a entender inclusive que había alguien ya dentro de él mismo, que es su hombre interior, que estaba absolutamente interesado e inclinado a servir a Dios. Pero sin embargo, había todavía en él, ¿verdad?, una carne que servía al pecado. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él se encontraba en una lucha en la que creo que muchas veces muchos de nosotros nos encontramos, y es porque justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Bueno, esas son buenas noticias, ¿verdad? Porque a pesar de que es una lucha que nosotros no quisiéramos tener, sin embargo es evidencia clara y contundente de que nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestro corazón. Porque por un lado queremos nosotros servirle con todo nuestro corazón. Por un lado nosotros queremos nunca jamás pecar contra Él y queremos darle lo mejor de nosotros. Pero por otro lado vemos una lucha interior e interna que se opone a esa realidad. Buenas noticias. Lo que es una lucha, lo que es triste, lo que es doloroso, simple y sencillamente es de evidencia de que la vida de Cristo es una realidad en ti y en mí. El que no tiene esta lucha no tiene la vida de Cristo dentro de él. Porque cuando nosotros normalmente tenemos un pacto con el pecado y con la muerte, nos estamos satisfaciendo permanente y continuamente en el mal. Pero sin embargo, cuando nosotros ya tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, así hagamos aquello que sabemos que no debemos hacer, hay una suerte de dolor, de convicción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro hombre interior queremos servir a nuestro Dios. Así que esa lucha es no más que una maravillosa, ¿verdad?, señal de que la vida de Cristo está dentro de nosotros. Pero claro, tenemos que avanzar, porque el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Quién me podrá librar? Él no dice qué me podrá librar. Nosotros muchas veces estamos pidiendo a Dios que nos dé cosas para que nos libre. Lo único que Dios nos da para que nos libre no es un qué, sino es un quién. El apóstol Pablo dice: ¿quién me podrá librar? ¿Quién? Y él mismo responde a la pregunta, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y después en el capítulo 8, primer versículo del libro de Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu, lo cual nos muestra que hay dos maneras de caminar en nuestra relación con Cristo: en la carne y en el espíritu. Cuando estamos en la carne, pues vamos a seguir viviendo esta lucha permanente y continua sin darnos cuenta que es una lucha interior de la cual nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque si yo dejo que Cristo, la nueva vida que ha sido depositada en mí, luche por mí, entonces yo tengo absolutamente asegurada la victoria. Pero no por mí, no por mi esfuerzo, no por mi capacidad, no por mi justicia, no por mi bondad, sino por la dádiva, por el regalo inmerecido y por la gracia de Dios actuando a mi favor. Esta gracia que dice aquí efectivamente en el libro de Deuteronomio
que Él circuncidará nuestro corazón, que lo hará también para con nuestra descendencia, para que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a fin de que vivamos. La única manera como nosotros vamos a comenzar a escuchar, a oír la voz de Dios, es primero que Él haga la obra en nosotros. Cerciorémonos de que Cristo esté viviendo en nuestro espíritu, porque ese es el comienzo. Si ese comienzo no se da, no tenemos esperanza, porque estaremos como el pueblo de Israel intentando agradar a Dios, pero sin ninguna posibilidad de éxito, porque el Señor ya rechazó, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la medida en que esa vida nosotros, ¿verdad?, la vamos experimentando y vamos teniendo conciencia de ella, vamos a tener conciencia de Cristo. Esta vida significa y arranca el teniendo conciencia de Cristo. El que nos despierta la necesidad de Cristo es nuestro Padre. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros nos sentimos pecadores. El mejor momento en el cual nosotros podemos venir a los pies del Señor es cuando estamos derrotados, cuando estamos acabados, cuando no tenemos esperanza, cuando las cosas se han complicado, cuando ya no tenemos a quién acudir. Pues bueno, el Señor ha permitido esas circunstancias. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos venir a Él, porque Él finalmente nos quiere probar que nos creó no para el desastre, sino para la gracia. Él nos creó para la bendición, que es la vida de Él, con todos sus residuales morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Versículo 10 dice: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Si se dan cuenta cómo termina cómo va concluyendo esto, ¿verdad? La profecía. ¿Quién dice que cumplir los mandamientos, si hablamos nosotros desde la perspectiva de la carne, es cosa fácil? Dice que es cosa fácil. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que cumplir los 10 mandamientos es cosa fácil? Pues nada, es cosa imposible. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, sino solamente Jesucristo. ¿Sí? Es decir, pero aquí mira cómo lo pone. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Este mandamiento ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que es la vida de Cristo morando dentro de nosotros. Eso no es lo demasiado difícil para nosotros. Y fíjate lo que dice aquí, ¿verdad? Y tampoco está lejos de vosotros. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. Es la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. Ahora nosotros sabemos que la palabra es Cristo. Muy cerca de ti, más cerca de lo que te imaginas. La palabra está en tu espíritu. Mira, el punto más cercano a Dios en nosotros es el espíritu. El espíritu es la parte más cercana, más íntima con Dios. Y aquí la palabra dice: porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. No, no hay que ir al cielo, no hay que bajar a las profundidades, no hay que ir al otro lado del mar. Simple y sencillamente nosotros tenemos que acudir a nuestro espíritu, porque la palabra puede estar en nuestra boca y en nuestro corazón si echamos mano de ella. La palabra es Cristo morando en ti y morando en mí. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Quién cumple en mí los mandamientos? El que ya los cumplió. ¿Quién es el obediente en mí?
El obediente a Dios es Cristo. El Señor dijo, sed santos como yo soy santo. El Señor nos dice que ahora nosotros podemos ser lo que Él es. ¿Pero por qué? Porque somos hijos, porque Él efectivamente nos ha dado su ADN espiritual, porque Él nos ha dado su vida. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. El Señor ha venido para que tú y yo disfrutemos la vida que Él reservó para nosotros. El Señor ahora, ¿verdad? Ya no pone delante de nosotros simplemente la bendición y la maldición. Ahora el Señor, mira lo que nos dice en el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Esto es muy importante. La vida y la muerte tienen que ver con la bendición y la maldición. Aquí dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Esto se trata justamente de vida o muerte, hermanos. Se trata de qué es lo que yo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo la vida o estoy viviendo la muerte? Pues la muerte es un estado de existencia. La muerte es un estado de existencia sin la vida de Dios. Todo aquel que vive sin que Cristo esté gobernando en su vida está en un estado de existencia de muerte. Y evidentemente la muerte tiene que ver con la maldición. Fíjate, aquí dice claramente, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y también para que tu descendencia viva. Escoge pues la vida. Bueno, recomendación del doctor. El Señor nos pone la vida y la muerte, nos dice, chicos, yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Esto no se trata de bendición y maldición. Miren, no reduzcamos el evangelio simplemente a bendición o maldición. Cuando nosotros reducimos el evangelio simplemente a bendición y maldición, es porque nuestros ojos están puestos, ¿verdad?, en las cosas residuales, no están puestos en la vida que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Nosotros creemos que una vida de bendición, es decir, una vida de no escasez, una vida en donde el dinero pues está allí, ojalá sobre un poco, una vida en donde hay pan, techo y empleo, como decía algunos de nuestros políticos, una vida en donde pues no hayan problemas, haya salud, amor y vida. Nosotros vemos a eso como una vida de bendición. Pero verdaderamente mucha gente sin tener a Cristo puede tener ese tipo de vida también, ¿no? Así que no se trata de que nosotros cataloguemos, etiquetemos, ¿verdad?, una buena relación con el Señor o la vida con el Señor, pues de alguna manera apuntando a lo que nosotros llamamos bendición, es decir, no a la escasez o la maldición, al contrario, la escasez, los problemas, las enfermedades y todas las cosas que vienen. No, aquí se trata de la vida y se trata de la muerte. Es decir, la vida evidentemente tiene sus aspectos residuales, que son bendición, y la muerte tiene sus aspectos residuales, que son maldición. Entonces Dios ahora ha puesto delante de nosotros, en nuestra propia experiencia, dice, ¿qué cosa? La vida y la muerte. Muy bien, la vida es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿En dónde ha sido puesto Cristo dentro de nosotros? En nuestro espíritu. Cristo está en nuestro espíritu. Cristo es la vida. ¿La muerte en dónde está? Pues la muerte está en nuestro hombre natural. La muerte está todavía en nuestro cuerpo pecaminoso carnal, que nosotros todavía podemos también echar mano de él. Y evidentemente, el residual tiene que ver con una experiencia de maldición. Entonces, aquí de lo que se trata, como dice el Señor, es que yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y llamo por testigos a los cielos y a la tierra,
para que sepan que efectivamente yo he puesto delante de ustedes la capacidad de poder escoger la vida o la muerte. Y él dice, escoge pues la vida. La propia escritura, el Señor mismo nos dice, chicos, les conviene mi vida, porque mi vida contiene todo lo que ustedes necesitan, más allá de lo que ustedes pueden comprender y entender. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esta es una elección 24/7. Esta es una elección contra la cual todos nos estamos enfrentando todos los días de nuestra existencia, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos. Por esto es tan importante el que exista en nosotros un anhelo de colaborar con Dios, para que efectivamente Él pueda generar, seguir construyendo, seguir formando la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, las luchas, las dificultades, todos las tenemos enfrente nuestro, pero el Señor nos ha dado su vida preciosa para que nosotros podamos tener victoria sobre todas las circunstancias. Y victoria no significa necesariamente el que las cosas se resuelvan de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Victoria significa que tenemos una vida que, más allá de que las cosas no se resuelvan, es mucho más grande que la circunstancia o la situación que podamos tener. Siempre con la promesa en la mano de que cuando el Señor dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo cual significa que la circunstancia que estamos viviendo, la circunstancia que estamos pasando, es algo que el Señor mismo ha permitido. Y hay allí efectivamente una promesa para ti y para mí. Esa circunstancia es para mi bien. Esa circunstancia es para que yo vea más crecer la vida de Cristo dentro de mí. Porque el verdadero bien en nosotros es que cada día más y más de esa vida sea una realidad en ti y en mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos Dios mediante la próxima semana. Amén.